estimada, muy buenas tardes. Bienvenida, un gusto que nos acompañe. Hey, muy buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Estamos bien con el pronunciamiento de su nombre, apellidos? ¿Estamos bien? Sí, según. Muy bien, listo. Normalmente utilizo un segundo apellido que es Andrade, Ah, por mi ok. esposo que es ecuatoriano, manavita, así que Ah, realmente todo el mundo me dice Krista von Hillebrand Andrade. ok, perfecto. Bueno saberlo. Pues bueno, por acá estamos con Bani Montes, listos ya para conversar sobre este tema muy importante. Veíamos lo que pasó hace unas semanas acá en Puerto López, ese enjambre sísmico, esos sismos pequeños que se registraban en todo el día, en la madrugada, también en la noche. Entonces, ¿cuál es el análisis que hace sobre esta situación? ¿Es normal lo que pasó en Puerto López? Ahorita me parece que se ha detenido un poco, pero ¿era normal eso? Bueno, el Instituto Geofísico de Ecuador es la autoridad competente para contestar las preguntas específicas sobre la sismicidad en Ecuador. La oficina de nosotros, el Centro Internacional para Información de Tsunamis, generalmente trabaja con los terremotos más grandes, ¿no? Los terremotos que pueden producir tsunamis. Pero por mi experiencia, ¿no? Dirigiendo la Red Sísmica de Puerto Rico, anteriormente también trabajé en el Instituto Geofísico por varios años, les puedo decir que los enjambres o las secuencias sísmicas son muy comunes en muchas zonas del mundo. O sea que uno tiene un periodo de tiempo en el cual se producen varios temblores de una magnitud similar, o sea, no son demasiado grandes, o sea, no tienes un evento grande y después seguido por réplica. Así que siempre las instituciones a cargo del monitoreo lo están vigilando porque uno nunca sabe cuándo un enjambre sísmico podría convertirse o ser el anticipo de algo mayor, ¿no? Normalmente ocurren sin eso, pero siempre uno está pendiente a eso, así que por eso los análisis siempre y todas las instituciones estamos pendientes 24 horas. Bien, en ese sentido conocemos pues que Ecuador está en el cinturón de fuego. ¿Qué tan preparada está realmente la población para, en este caso, enfrentar un posible tsunami? Bueno, Ecuador, yo he estado trabajando con Ecuador casi desde el 2005, ya empecé a dar los primeros adiestramientos en INOCAR y he estado trabajando, ¿no? Con las autoridades de esa institución, que es la institución a cargo, ¿no? de la vigilancia, el monitoreo y los pronósticos de tsunamis para Ecuador y que son transmitidos al CGRG para entonces con la comunicación correspondiente a la población. O sea, la capacidad tanto científica y técnica de las autoridades, tanto en INOCAR como también en las autoridades de gestión de riesgo en Ecuador, han aumentado considerablemente. O sea, desde esos años después del terremoto y el tsunami del Océano Índico, la mayoría del Ecuador cuenta con mapas, ¿no? que indican todas las zonas vulnerables a tsunamis, o sea que todas las poblaciones, ya sea Esmeralda, Manta, Bahía de Caracas, o sea, podrían ir y tienen estos mapas y yo los veo desplegados, ¿no? Al público, eso es una buena señal. También veo mucha señalítica, que también es importante. Se ha trabajado en todo el país, pero en los pasados años ha habido un enfoque especial en las Islas Galápagos y justamente San Cristóbal fue reconocido como el primer comunidad Tsunami Ready por la UNESCO el año pasado. Veíamos en los últimos años, hemos visto, por ejemplo, muchos simulacros. Siempre se hacen simulacros, al menos conozco el de la parroquia Crucita, acá en Puerto Viejo, que se hace en enero, un simulacro por la posible llegada pues, de un tsunami. Se lo repite constantemente. ¿Usted cree que estos ejercicios a la final sí darán un resultado, aportan verdaderamente a la población a estar preparada, o falta algo más para perfeccionarlos y pues que la gente en este caso tenga el conocimiento pleno de cómo actuar? Porque a veces una cosa es practicar y otra vivir en el momento la realidad. Los simulacros son fundamental para la preparación, o sea, los tsunamis no son eventos tan frecuentes, ¿no? Como eventos de lluvia o de sequía o temblores de tierra, o sea, así que una de las maneras que uno puede revisar, ¿no? Los protocolos de preparación,
protocolos de evacuación son justamente a través de simulacros. Lo importante en estos simulacros es establecer unos objetivos súper específicos, y con el paso de los años cada vez uno va a probar diferentes áreas, ¿no?, del plan de respuesta. En el programa Tsunami Ready de la UNESCO, que es un programa que establece las 12 indicadores que debe tener una comunidad para prepararse para un tsunami, y ha sido vetado a nivel internacional, o sea, ya tanto en India, el Caribe, en Italia, en Ecuador, en Costa Rica, son los mismos 12 indicadores que las comunidades tratan de cumplir, y uno de esos protocolos indicadores es que haya un simulacro, un ejercicio comunitario por lo menos cada vez 2 años. Muy bien, Krista, muy buenas tardes, gusto de poderla saludar y conversar de este tema tan importante, sobre todo para el Ecuador, que es uno de los países que siempre está en constante movimiento, ¿no? Y en este sentido, pues también con estas alertas de tsunami. Cuando tuvimos el evento del 2016 y hablamos de uno de los terremotos también que causó muchos estragos y situaciones complejas en el país, una situación realmente complicada que en el momento pues causó esa alerta de tsunami, y también la población estaba con el temor de que esto pudiera suceder. Finalmente, y con la bendición del universo, pues eso no sucedió en el Ecuador. ¿Se hizo alguna evaluación de cómo estaba el Ecuador en ese momento? Porque si bien es cierto, la evaluación que se hizo con respecto al sismo daba a entender la deficiencia del país para una capacidad de respuesta mucho más inmediata y más positiva ante un desastre como ese. ¿Cómo estábamos? ¿Se hizo alguna evaluación? Porque no sucedió un tsunami en el Ecuador, pero sin embargo, pues seguramente pues se analizaron muchas situaciones, y al estar en alerta pues teníamos realmente una capacidad de respuesta en ese entonces para poder haber enfrentado una situación más catastrófica ya con un tsunami, sabiendo que Ecuador tiene mucha costa. Sí. Hay un reto muy grande cuando uno está trabajando y analizando el potencial de un tsunami, especialmente en el entorno local. O sea, después del terremoto, que el tsunami pueda llegar en cuestión de minutos a la costa. Entonces uno tiene que trabajar con los datos disponibles y va a ser extremadamente conservador. Entonces lo único que uno sabe en el momento del terremoto, y lo podemos determinar bastante rápido, tanto en el Centro Alerta de Tsunamis del Pacífico, que le provee información a INOCAR para la toma de decisiones, igual el Instituto Geofísico, que también provee información sobre los terremotos a INOCAR, es saber la magnitud y la localización del terremoto. Entonces, en este caso, el terremoto del 2016 cumplía con ese umbral, ¿no?, de magnitud y de localización para poder potencialmente generar un tsunami. Por eso es que se da la alerta preventiva, ¿no? Y para que la población pudiera tomar las medidas correspondientes, porque no es hasta coge como unos 20 minutos después que se genera el terremoto que uno de verdad entiende cuál es la dirección de ruptura, la largo de la ruptura, la falla que hizo la ruptura, y con esa información entonces uno sabe si ese terremoto, bien es cierto, tuvo la capacidad para desplazar terreno que está bajo el mar, entonces por ende la columna de agua por encima, y generar el tsunami. Así que es algo extremadamente, o sea, es algo complejo y coge su tiempo, y por eso, pero la premura de tratar de dar información, entonces uno trabaja solamente con la localización y la magnitud del terremoto. Así que se hizo lo que se pudo. Lo que sí hemos notado en muchos países, este análisis se puede hacer bastante rápido, pero coge un tiempo hasta diseminar esta información, que esa información llega a la comunidad. Y entonces hay comunidades que no tienen acceso a algunas redes sociales o internet, o no están en áreas donde hay sirenas, entonces no pueden escuchar. Entonces también se han ido tomando mejoras, y justamente 2 personas de INOCAR estuvieron en un taller que ofrecimos por 2 semanas en Hawái la semana pasada, estudiando, ¿no?, todo, perfeccionando, ¿no?, cómo podrían hacer esos protocolos durante el tsunami. Así que continuamente se está haciendo mejoras en cuanto a la observación de estos fenómenos y también la información al público.
Muy bien, ¿cómo funciona precisamente este sistema? Es decir, por ejemplo, en el momento que ustedes receptan las informaciones y a través de todo lo que ustedes van recibiendo en ese monitoreo, en base a su experiencia precisamente, Krista, ¿cómo se han venido desarrollando estos eventos ya en medida que han pasado los años? Es decir, ¿hay una efectividad realmente en la información que se recepta? ¿Se puede tener tiempos exactos o puede haber márgenes de error para poder alertar a la población y hacer ya todos los programas de evacuación y todo esto? Bueno, como funciona el sistema es que hay un monitoreo 24/7 de la actividad sísmica. La mayoría de los tsunamis, el 75%, son generados por terremotos. Entonces hay un monitoreo constante. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, que es operado por NOAA en Hawái, es un proveedor de servicios de tsunamis para todo el Pacífico. O sea que en cada uno de los países del Pacífico han identificado una entidad, en el caso de Ecuador, INOCAR, que va a recibir los productos de tsunamis del PTWC. El PTWC tiene siempre 2 geofísicos que están en turno, están todos los equipos monitoreando la actividad sísmica. Tan pronto hay un terremoto de magnitud 6 para arriba, entonces se suenan las alarmas, todo el mundo va a su estación de trabajo, entonces se analiza el evento y entonces dependiendo de la magnitud del evento, entonces se empieza a poner a indicar a los países que puede haber un potencial tsunami en su área. Por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador, entonces se dice la hora de la llegada de ese potencial tsunami, porque no se sabe si se ha generado un tsunami, pero por la magnitud y la localización saben por historia que puede haber esa posibilidad. Entonces, en cuestión de 5 o 10 minutos como máximo, el PTWC entrega esa información a INOCAR y entonces con el tiempo de arribo en varios puntos dentro del país y también en el área insular de Galápagos. Y esta información, conjuntamente con información, si es un evento local en Ecuador, el Instituto Geofísico también podría dar esa información, especialmente de la magnitud del terremoto. Y con esa información, entonces INOCAR procesa con esos tiempos de arribo, lo comparte con la gestión de riesgo, la Secretaría de Gestión de Riesgo, y entonces esa información se distribuye, se disemina en el país. En los próximos 10 minutos, entonces ya hay más información sobre el terremoto y como le dije, ya podemos ver si hay un desplazamiento vertical del subsuelo que puede afectar el fondo marino. Porque si el movimiento del terremoto es un desplazamiento lateral, no va a generar un tsunami. Para generar un tsunami tiene que haber un desplazamiento vertical en la falla. Y entonces tiene que estar en un área donde haya agua, ¿no? Una de las cosas que el 2016, aunque ocurrió muy cerca de la costa, el desplazamiento no fue favorable a ese desplazamiento vertical y también era un área de muy poca agua, muy poca profundidad, entonces no desplaza, ¿no?, la cantidad de agua, entonces no genera un tsunami. Así que después de 20 minutos el PTWC le informa a los países y mientras tanto INOCAR corre sus modelos, indicando ya no solamente el tiempo potencial de arribo, sino los tamaños de las olas del tsunami. Entonces esta información también es pública, entonces la información aparece en el PTWC Ecuador y le indica la altura de las olas. Y el INOCAR recibe información mucho más específica, no solamente a todo Ecuador, sino en Galápagos, en qué islas se espera más o menos la altura de ola esperada y también a nivel de la costa. Y entonces allí ellos actualizan sus boletines compartiendo siempre a través de gestión de riesgo, que es la institución responsable de hacer llegar las alertas entonces a las comunidades, indicándoles si hay un peligro o no. Entonces hay eventos que terminan rápido, en cuestión de 1 hora, 2 horas, ya sabemos, y si no ha habido tsunami se cancela todo, pero una situación como Kamchatka del 29 de julio, entonces ya INOCAR, o sea, creo que fueron como 18 horas entre lo que se originó el terremoto y llegaba hasta Ecuador, entonces en ese tiempo se iba haciendo un procesamiento de datos e información al público. Obviamente es más fácil responder cuando tenemos muchas horas, como justamente como la situación de 1906 en Ecuador, donde ocurre el terremoto y el tsunami está llegando en cuestión de minutos. O sea, son 2 escenarios bien diferentes, para lo cual INOCAR y gestión de riesgo tienen su protocolo.
Hace poco mencionaba algo súper interesante y decía el tema de los simulacros. Son sumamente necesarios, son fundamentales. Y quería consultarle cómo está la situación, por ejemplo, aparte de los simulacros, cómo está la situación, por ejemplo, en planteles educativos. ¿Verdaderamente se está educando a los estudiantes? ¿Hay un sistema, hay un proyecto, hay un plan educativo hacia las escuelas fiscales particulares para que esto se vaya aprendiendo desde pequeños y no solamente se quede en un simulacro de una vez al año? ¿Cómo está la situación, por ejemplo, en Ecuador? Y no sé si conocen América Latina, ¿cómo está ese tema? ¿Se está preparando, educando, formando, guiando más bien a los estudiantes, así como se lo hace, por ejemplo, en Japón, en otros países desarrollados que se preparan pues para terremotos y también posibles tsunamis? Sí, educación es esencial, educación a todos niveles, educación tanto, muchas veces, mucho énfasis en muchos países y estoy seguro que también en Ecuador, es la educación, ¿no?, en las unidades escolares, ¿no? Porque allí llegamos a muchos niños y esos niños llegan a sus familias, entonces esa educación se expande. Pero también hay muchas oportunidades dentro de las comunidades. O sea, yo visito mucho, por ejemplo, Bahía de Caracas y me consta, ¿no?, de todos los trabajos que hacen tanto la unidad de gestión de riesgo municipal, también conjuntamente con los bomberos, en lo cual invitan a la población para participar en orientaciones que son súper importantes, también a través de los medios de comunicación como Manavisión, en canales de radio, para poder orientar. Lo más importante es que son las dos, o sea, la situación una repetición de 1906 o otros terremotos que han ocurrido muy cerca de Ecuador, es que hay muy poco tiempo. Entonces lo que se enfatiza, ya sea en Ecuador, en Puerto Rico, en Costa Rica, es si uno siente un terremoto súper fuerte, súper, o sea, que uno no se puede quedar en pie, las cosas se están cayendo, quizás algunos edificios han colapsado, como el caso de 2016, uno preventivamente va a hacer el desalojo porque o la evacuación, porque es imposible que un centro de alerta saque una información si hay o no hay tsunami en cuestión de 5 minutos, o sea, 5 minutos, 10 minutos. Y si el tsunami va a llegar en 5 o 10 minutos, entonces uno pierde tiempo esperando esa notificación especial. Así que donde hay eventos locales que generan tsunamis, como es el caso de Ecuador, es muy importante que la población esté educada y sepa, ante un terremoto fuerte o duradero, alda para arriba, como decimos en Puerto Rico, loma arriba, hay que buscar altura, ya sea en el terreno o en edificios, ¿no? Muchos sitios, en Manta, Bahía. Entonces quizás yo no puedo desplazarme a la loma, pero puedo subirme dentro de un edificio, ¿no? Santa Elena, ¿no? En Salinas. Entonces eso también es una opción. Así que las personas van a tener es la responsabilidad de cada persona, ¿no?, tomar esta situación, saber cómo reaccionar y eventualmente, ¿no?, le va a llegar una información oficial. En caso de terremotos lejanos, como el de Kamchatka de ahora en julio, el rol de INOCAR y gestión de riesgo es importantísimo, porque nadie sabría que hay un terremoto, nadie va a sentir un terremoto en Kamchatka, nadie va a saber que tiene que hacer algo, y son esas autoridades a través de sus planes de respuesta que están analizando y van a comunicar a la población la información y que la población tome en serio esos mensajes, ¿no?, esas alertas que emiten las autoridades correspondientes. Muy bien, Crista. Y en base a esto que estamos conversando justamente, ¿no? ¿Qué regiones usted considera, en base a todo lo que han venido monitoreando, qué regiones del Pacífico o del Caribe usted considera que podrían ser como las más vulnerables a un evento de este tipo? Por ejemplo, hablemos de un tsunami. Bueno, todo el circunpacífico está expuesta al peligro de tsunamis, ¿no? Porque son grandísimas las fallas de subducción. Estas fallas son las fallas que causan ese rompimiento, ese levantamiento o desplazamiento hacia abajo del fondo marino que generan los tsunamis. Así que conocemos, ¿no?, en Japón, ¿sabes?, las fallas grandes que hay en Japón, a través de Rusia, Alaska también una fuente grandísima. Moviéndonos a Centroamérica, tenemos a México, tenemos inclusive costa afuera de Nicaragua, hay eventos, y moviéndonos a Sudamérica, sabemos Chile, ¿no? Chile es un gran productor de muchos terremotos que también generan tsunamis que han también tenido sus efectos en Ecuador, así que es un punto que siempre se está monitoreando. En el Caribe también no ocurren los tsunamis con la frecuencia que ocurre en el Pacífico, pero sí hemos tenido terremotos muy destructivos sobre 4.000
1.500 personas han perdido su vida en el Caribe, así que es una lucha constante que los países lo tomen en serio, además de los huracanes y otras cosas que nos afectan con más regularidad, que también aquí en el Caribe estemos tsunami ready. ¿Qué recomendaciones usted daría, Krista, en caso de alerta a las comunidades? ¿Cuáles son los primeros pasos que se deben de seguir en las comunidades costeras cuando hay una alerta de tsunami? El trabajo de preparación empieza antes del tsunami. O sea, no podemos esperar que haya una alerta de tsunami o sentimos un terremoto muy fuerte para prepararnos para este tipo de eventos. O sea, esa preparación empieza ahora. Y es conociendo primero cuáles son sus riesgos, cuáles son las áreas de peligro por tsunami. Los tsunamis generalmente afectan un pequeño tramo de la costa, ¿no? O sea, no van a tener su altura, o sea, su zona van a subirse un poco, pero hay que saber identificar, a ver si yo vivo, trabajo, estudio, la iglesia está localizado, los centros comerciales están localizados en estas zonas de peligro. Así que lo primero es conocer cuál es su peligro de tsunamis. Y una vez que uno conoce eso, entonces si yo yo paso tiempo en esas zonas de peligro de tsunamis, entonces tengo que poder saber hacia dónde voy a ir. Si estoy en esos peligros, dónde debo ir en caso de que haya un terremoto muy fuerte local o que las autoridades me indiquen que ha habido un terremoto en otro lugar que puede haber generado un tsunami que puede llegar a Ecuador. Entonces, ¿hacia dónde yo me puedo ir? ¿Dónde es esa loma donde tengo que subirme o esa distancia que tengo que ir para salirme de la zona de peligro? Entonces como eso puede ser en cualquier momento, tenemos que estar preparados en cualquier momento para hacer ese tipo de evacuación, por lo cual se recomienda que todo el mundo tenga su mochila de seguridad con sus pertenencias más importantes que necesitaría para sobrevivir horas que podría tener que estar fuera de esas zonas de peligro. Entonces, la participación en los simulacros es esencial. Y entonces lo otro es de conocer cuáles son los protocolos. O sea, cómo es que las autoridades me van a informar si hay un peligro de tsunami. Es por una sirena que tengo en mi comunidad que yo puedo escuchar. Me lo van a dar quizás por las redes sociales. ¿Cuál es esa red social oficial que tengo que estar pendiente? ¿Cuál es esa página oficial en el internet, ¿no? De INOCAR? O sea, es saber ir a la página de INOCAR que va a tener la información oficial. Porque lo más terrible en estos eventos es que hay mucha información equivocada, corriendo información falsa. Entonces hay que estar seguro que uno esté escuchando a las autoridades, pero hay que saber desde ahora quiénes son esas autoridades y esos sistemas que usan ellos para diseminar la información que yo voy a necesitar recibir. Puede ir, o sea, es bien importante que uno hable con sus autoridades locales de manejo de riesgo, que van a tener esos planes específicos para su comunidad. Así que esas conversaciones son importantes. Nuevamente, como voy a recalcar de nuevo, en la eventualidad que usted está en la playa, está en la costa, está en una de esas zonas de peligro que es obvio porque está tan bajito, está a nivel del mar, y siente un terremoto súper fuerte que no puede mantenerse en pie, que las cosas hay efectos en los edificios y eso, desalojen inmediatamente, o sea, evacúen inmediatamente. Tienen que salir inmediatamente porque el tsunami puede llegar en cuestión de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y no debe perder tiempo esperando una notificación especial o una orden de evacuación para tomar esa medida correspondiente. Pero en el caso que las autoridades emitan esa alerta de tsunami, escúchenlo bien, porque hay dos tipos de alerta. Una alerta hay alertas que solamente significan que uno tiene que hacer un desalojo completo. O sea, eso, porque lo que viene es algo grande, va a ser más de 1 metro. Ese metro se va a convertir en una fuerza de agua entrando por las calles significativo. Así que tiene que hacer esa evacuación de la zona costera. La otra posibilidad es como más la situación de Kamchatka, en el cual lo que se prevenía era más bien que hubieran unas corrientes muy fuertes de agua. Entonces, en esa situación, la Guardia Costera, la Capitanía de Puerto y eso, pues sí, mira, no podemos tener actividad marítima, la gente se tiene que salir del mar, pero no hay que hacer una evacuación completa porque no se espera inundación, solamente se esperan corrientes fuertes. Así que hay que saber cuáles son los tipos de alerta que emite el país, con qué nombre se le dan. Todos los países usan diferentes términos, ¿no? Eso tienen que ustedes estar
consciente de cuáles son los términos que se utilizan y entonces seguir esas recomendaciones. Bien, Krista, en el tema de alertas que mencionaba hace poco, conocemos el avance tecnológico que existe. Hay aplicaciones para detectar sismos, ¿no?, que te envía una alerta segundos antes de un sismo o después. También veía que hay aplicaciones para alertas de tsunami. ¿Son confiables o hay que basarse netamente en información pues que emite INOCAR, el Instituto Geofísico y otras instituciones pues que tienen carácter más oficial, información oficial? O sea, hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones y las evaluaciones que se hacen. O sea, hay autoridades correspondientes, han sido identificados a nivel internacional y a nivel nacional para dar esta información sobre tsunamis. Cuando ocurre un terremoto grande, pueden empezar a venir mucha información, a veces es contradictoria, la información a veces evoluciona a medida que llega más información sísmica, así que por eso siempre recomendamos que estén atentos a la información, de INOCAR. Claro, y por ejemplo, al PTWC, que tiene un producto público que se pone en nuestra página tsunami.gov, que usted puede accesar y va a salir como 5 o 10 minutos después del terremoto, que va a dar una indicación si hay o no hay peligro para el país. O sea, no va a dar detalles dentro del país, pero sí dice si el país, cuando decimos país, incluye Galápagos, incluye la parte continental en este momento. Así que es muy diferente lo que puede estar ocurriendo en Galápagos versus lo que puede ocurrir en el continente. Ahora, hay aplicaciones que se nutren de la página tsunami.gov, hay aplicaciones que se nutren del Instituto Geofísico, hay aplicaciones que se nutren de INOCAR, y esos van a ser confiables, ¿no? Porque la fuente de la información es lo importante. Pero siempre estar pendiente a las autoridades nacionales. No es posible pronosticar los tsunamis, o sea, nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir no se pueden pronosticar los terremotos. O sea, los terremotos nosotros no sabemos cuándo van a ocurrir. Hay sistemas que permiten que una vez generado el terremoto se pueda hacer una evaluación súper rápida y en algunas ocasiones te puede llegar una alerta antes de lo que vas a sentir el temblor. Pero esos son para algunos sitios excepcionales que hay sistemas de alerta temprana para terremotos. Por ejemplo, hay en México, hay en California, hay en Japón, ¿no? Pero los tsunamis sí se pueden pronosticar. Una vez que nosotros sabemos la magnitud del terremoto y la localización del terremoto, nosotros en el PTWC y entidades como INOCAR ya pueden prever si va a haber un peligro de tsunamis. Para confirmar el peligro de tsunami va a coger más tiempo, ¿no? Puede coger 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos hasta que llegue un mariógrafo, que Ecuador tiene varios. Ecuador tiene una boya en Galápagos que también ayuda a hacer esa detección temprana, y allí es que se va a poder confirmar si el evento ha ocurrido. Muy bien, ya estamos en la parte final de la entrevista, pero me surge una pregunta porque resulta que, bueno, Krista mencionaba que la causa más común de un tsunami se produce luego de un terremoto y esta es la causa que lo provoca, pero sin embargo, pues en el caso de darse un sismo y que se dé una alerta de tsunami y el tsunami se concrete o se dé, a la final, Krista, los cambios climáticos, el tema del nivel de las temperaturas que tiene el mar, el nivel también del mar, la misma situación climática podría hacer que los eventos de tsunami sean más catastróficos, o no tiene nada que ver con aquello, simplemente con los movimientos sísmicos. Además de los eventos sísmicos, erupciones volcanes también pueden generar un tsunami, y tenemos que recordar que la erupción del volcán de Tonga Hapay, en el 2022 causó un tsunami que llegó hasta las costas de Ecuador. Yo estuve en Coimies y los pescadores me contaron, ¿no?, cómo hubo esas corrientes tan fuertes, ¿no?, por una erupción volcánica y por ese gran columna eruptiva en un área donde estaba el océano. Entonces generó estos tsunamis. Así que no solamente por terremotos, también hay tsunamis que se generan por erupciones volcánicas, y también hay tsunamis que se generan por deslizamiento. Tanto los terremotos como los volcanes, hay muy poco enlace directo entre la ocurrencia de esos eventos y
los cambios, ¿no? que hay en cuanto a las temperaturas y los niveles del mar. Pero en cuanto a deslizamientos, sabemos que tsunamis también pueden ser generados por deslizamientos que ocurren muy cerca de la costa, o deslizamientos, hemos visto como glaciares, ¿no? En Groenlandia, en la Antártida, se desploman al agua y generan tsunamis. Obviamente, este tipo de tsunami generado por deslizamientos que ocurren ya sea por efectos de lluvia más fuerte o temperaturas más altas que hace que estos glaciares, ¿no? se colapsan, allí sí podría haber un incremento en ese tipo de tsunami. Pero el tsunami generado por terremoto y erupción volcánica, uno no esperaría un cambio en el ritmo, ¿no? en la frecuencia. Un efecto indirecto es que como el tsunami, si aumenta el nivel del mar y hay erosión costera, entonces ese tsunami que hace 10 años de 1 metro, de 3 metros, no hubiera llegado muy tierra adentro, con esos cambios ya pudiera afectar zonas que anteriormente no hubiera afectado. Así que en ese sentido, sí, estos cambios que están ocurriendo a nivel de nuestras costas, especialmente erosión costera y la subida del nivel del mar, tiene un impacto sobre las áreas que son vulnerables a tsunamis, vayan aumentando. Perfecto, Krista, queremos agradecer su presencia en este espacio y compartir importante información, Vani, de verdad súper interesante lo que ha mencionado, como ya lo decía al inicio de la entrevista, fundamentales los simulacros y también pues la preparación, la enseñanza que se le da a los estudiantes desde las escuelas para que puedan estar preparados en caso de un eventual tsunami. Cristian, queremos agradecer su presencia acá, compartir esta información súper valiosa y esperamos tenerla próximamente para seguir abordando este tema muy relevante. Muchas gracias y un saludo al pueblo ecuatoriano, que como mi segundo hogar, así que un placer compartir con ustedes esta tarde. Gracias, muy amable, siempre a la orden y bienvenida por acá en el espacio de Manavisión Plus.